Buenas, nuestro grupo va a hablar sobre el rol de la estabilidad financiera en el sector negocios y quisimos enfocarnos en el transporte. Está conformado por Elvis Cambero, Amsi Lara y María Molina. Antes de adentrarnos en el tema, tenemos que saber de qué estamos hablando, y es de la inflación en nuestro país, República Dominicana. La inflación, como sabemos, es el aumento constante de los precios y eso afecta directamente tanto a lo que es la economía como también la gente que participa de ella. Aquí en nuestro país hemos podido ver que la inflación ha subido por varias razones, por los alimentos, los combustibles y porque el peso dominicano se ha evaluado. En este gráfico, rápidamente podemos ver que la evolución del índice del precio del consumidor en República Dominicana en el periodo del 2019 a 2024. Si nos podemos fijar, los precios fueron subiendo levemente y en el 2022 fue cuando la inflación estuvo más fuerte debido a diversos factores como que acabamos de salir de una pandemia y todo esto. Entonces, indicadores que explican la misma, y es que para tratar de controlar esta inflación, lo que hizo el Banco Central fue subir las tasas de interés para encarecer lo que fue los préstamos que sean más caros, que la gente a raíz de eso obviamente consume menos y al mismo tiempo también hubo una depreciación en lo que fue el peso. Y los productos importados subieron y se traduce en mayores precios para consumidores y también para las empresas. En estos dos gráficos tenemos primero el gráfico de la izquierda, que es la tasa de interés de política monetaria, que como podemos ver subió bastante desde el 2019 hasta el 2022, precisamente para tratar como de frenar, como de contener un poco lo que fue la inflación en ese periodo de tiempo. Y también tenemos el otro gráfico que fue el tipo de cambio del peso al dólar. También quisimos coger esa misma muestra del año 2019 al 2024 y esto nos muestra cómo el tipo de cambio también subió y esto nos afectó. O sea que ahora para comprar lo mismo se necesita más pesos y eso encarece lo que son las importaciones. Tenemos ya por último de mi parte lo que fue el impacto en los negocios, y es que todo esto que hemos hablado implica directamente a lo que son las empresas, también al alza de los costos de los insumos, los financiamientos suben y eso obliga a que las empresas suban precios, que tengan que ajustar salario y todo eso, lo que hace es que limita la rentabilidad, dificulta lo que es la planificación y también afecta mucho a lo que es la economía. Ahora voy a pasar con mi compañero. Buenas. En la República Dominicana el transporte terrestre es clave para distribuir productos básicos y su fuerte dependencia del combustible implica cualquier alza en su precio que incrementa los costos logísticos de inflación, como se evidenció en el 2019-2022. Esta gráfica ilustra de forma clara la relación directa entre el precio del combustible y la inflación en la República Dominicana. A medida que la gasolina regularmente aumenta, también lo hace a nivel general de precios, reflejando en la inflación interanual. Esto se debe al peso que tiene el transporte terrestre en la economía nacional. El alza del combustible incrementa los costos logísticos y de distribución de bienes esenciales como alimentos, medicamentos y materiales de construcción, provocando un efecto en cadena que termina afectando eh, el comportamiento y el consumidor final. Este comportamiento confirma que el combustible no es solo un insumo energético, sino un determinante clave del costo de vida. Siguiente. Choques externos como el conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento del precio internacional del petróleo generaron inflación de costos al encarecer insumos y transporte. Esta gráfica pone en evidencia el impacto de los choques externos sobre la economía local. Este caso se analiza en la evolución
del precio incremental del petróleo Brent y su efecto en la inflación dominicana. Entre el 2020 y 2022, el precio del barril del petróleo se duplicó, impulsando por tensiones geopolíticas como la guerra entre Rusia y Ucrania y por restricciones en cadenas globales de suministros. Esta presión sobre los precios incrementales de la energía se traduce localmente en mayores costos de producción y transporte, lo que genera inflación del costos. La gráfica muestra cómo estos eventos internacionales ajenos al control del país pueden tener consecuencias significativas en el nivel de inflación interna. Y por último, el desbalance entre política fiscal y monetaria. Con mayor gasto público y una política monetaria flexible, aumentó la cantidad de dinero en circulación, elevando la demanda y el presionando los precios al alza, específicamente en el 2021-2022. Esta gráfica muestra la integración entre el déficit fiscal y la inflación, dos variantes claves en la gestión de macroeconomía. Un déficit fiscal elevado, como el registro en el 2020 implica, que el Estado estaba gastando más de lo que recaudaba, lo que suele financiarse mediante endeudamiento o expansión monetaria. Si esta política no va acompañada de medidas compensatorias, puede generar un exceso de dinero en circulación, que a su vez presiona a los precios al alza. Continuando con los efectos de la inflación en los sectores económicos, aquí se puede ver una tabla que compara la inflación de todos los sectores económicos entre el año 2024 y 2023. Y bueno, la inflación anual bajó ligeramente de 3,6% en 2023 a 3,3% en 2024, pero no fue igual en todos los sectores. Por ejemplo, los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son básicos para las familias, redujeron su aumento de precios de 6,1% a 3,1%, aportando algo de alivio, pero sin embargo otros rubros subieron más, como por ejemplo salud, que pasó de 4,8 a 5,3, bebidas alcohólicas y tabaco de 2,3 a 5,9, transporte de 1,1 a 2,2 y restaurantes de 7,1 a 5,8. Y bueno, estos incrementos encarecieron servicios esenciales y afectaron directamente al presupuesto familiar y como efecto principal, muchas personas tuvieron que priorizar básicamente los gastos básicos y recortar consumos secundarios. Y para las empresas, todo sobre las pequeñas, o sea, sobre todo las pequeñas, el alza de costos en transportes y alimentos redujo sus márgenes de ganancias y generó más cautela al invertir. Sí. Y ya enfocándonos en nuestra parte, que es el sector de transporte, la evolución del índice de precio al consumidor en este país entre el 2000 y el 2025, que es la gráfica que podemos ver, muestra cómo este sector ha sido uno de los más inestables y volátiles. Por ejemplo, entre 2003 y 2005 los precios subieron de una manera muy excesiva, superando el 90% interanual por los aumentos del petróleo y ajustes de tarifas. Y después de este pico hubo caídas y repuntes moderados con variaciones de 10 y 20% hasta el 2012, ya que a partir del 2013 hasta el 2019 la inflación del transporte se mantuvo más contenida y casi siempre por debajo del 10%. Sin embargo, en 2020, un nuevo repunte debido a la pandemia. eh, bueno, hubo un encarecimiento global de los combustibles debido a la pandemia, alcanzando un máximo cercano al 25% en 2022. Y luego, entre 2023 y 2025, el índice se estabilizó en niveles muy bajos y estos cambios han tenido efectos muy importantes. Encarecieron la logística, aumentaron los costos de productos básicos y afectaron el presupuesto de las familias. Gracias. Ya para finalizar, concluimos con que la estabilidad económica entendimos que es clave para el desarrollo de los negocios en nuestro país, pero factores como lo que son la inflación, el transporte, que fue el enfoque que escogimos, y el tipo de cambio, viven como amenazando lo que es la estabilidad económica constantemente. Entonces, la economía dominicana sigue obviamente siendo vulnerable a lo que son los cambios globales, por lo que se requieren
políticas públicas que sean integrales, pero que también controlen la inflación y fortalezcan lo que es el transporte y protejan a las pequeñas empresas, garantizando así un entorno más estable y competitivo. Y nada, esto es todo por nuestra parte y esperemos que haya aprovechado el contenido. Gracias.